Bendiciones a todos. Soy el Padre Ezequiel María Rubio, el superior de la Fraternidad San Pío X, aquí en esta región de América Central y del Caribe. Como más de algunos de ustedes ya nos conocen por las charlas que venimos dando. Con esta del día comenzaremos un ciclo de conferencias cuyo tema será observar los cambios que han sufrido los sacramentos después del Concilio Vaticano II, así como el espíritu que animó los cambios. De modo tal que, si bien hemos podido ya trabajar, estudiar el cambio de la misa, de la Santísima Eucaristía, veamos cómo también, y no solamente es la misa, sino cómo el resto de los sacramentos sufrieron el cimbronazo de este cambio litúrgico. Para tal fin, nos vamos a apoyar en una pluma autorizada, a saber, el gran artífice de la reforma litúrgica, como fue el secretario de la Sagrada Congregación para la Liturgia, cuyo nombre es, como recordarán o como imaginarán, Monseñor Aníbal Buñini, quien tiene la acusación grave de haber pertenecido a la masonería, en cuya obra nos vamos a aprovechar que él escribió La Reforma Litúrgica, su gran libro, sus memorias de todo lo que fue la reforma de la Santa Misa, de los sacramentos, como también de los sacramentales. A modo de introducción general, en donde va a dar todos los parámetros que fueron aplicados para la reforma de cada uno de los sacramentos, él mismo nos dice que era necesario, así recibieron las instrucciones del Concilium, de introducir las oportunas adaptaciones locales permitidas por la Constitución Sacrosanctum Concilium, y para eso es necesario la revisión de los textos y de los ritos de los sacramentos, textos y ritos y gestos y acciones, a fin de poder devolverle a los mismos, ¿qué cosa? La autenticidad y la correspondencia entre los textos y los ritos que los acompañan, como por ejemplo en el bautismo de los niños. Es decir, que el cerebro de toda esta reforma litúrgica va a trabajar primero por la autenticidad de los ritos, como si en el pasado hubiera habido falsedades, errores,
Y ahora hay que llevar los ritos a su veracidad. Y encima, y en segunda instancia, va a remarcar la correspondencia, la lógica, la coherencia entre el rito y el texto que lo acompaña. Vamos, es una primera bofetada a la tradición de la Iglesia para venir ahora a descubrir el verdadero rito, el verdadero gesto, el verdadero texto que se ha perdido evidentemente por el paso de los siglos. Así pues, entonces va a agregar, el ritual es considerado por la congregación como el lugar privilegiado de las adaptaciones. Por lo tanto, tras una cuidadosa investigación de las necesidades pastorales de nuestro tiempo, el nuevo ritual deberá indicar claramente la amplitud y las posibilidades de adaptación. Es decir, el ayornamiento. Vamos a adaptarnos, vamos a inculturarnos para lograr entonces ahora eso que se perdió en el pasado. Y continúa nuestro autor. Las instrucciones pastorales, gloria de la reforma postridentina, dice, deberán ser revisadas para que respondan ahora al espíritu del Vaticano II y a las circunstancias pastorales de nuestro tiempo. La reforma del ritual, concluye, deberá guiarse también por los criterios generales, a saber, la primacía de la celebración comunitaria sobre la celebración individual, la participación del pueblo, una idea dominante, un principio rector, la sencillez de los ritos, la lectura de la palabra de Dios, las moniciones, la instrucción de los fieles y la eliminación de toda acepción de personas. Un lenguaje políticamente correcto. Y de esa manera vamos a ver en esta ocasión cómo se aplica este principio general para todos y cada uno de los sacramentos en el primero, el bautismo. Muchos de ustedes que podrán estar escuchándonos se podrán preguntar, Padre, yo asisto a los bautismos, tal vez mis propios hijos los he bautizado ahora, ¿y cómo era el rito anterior? ¿Cómo era el rito antes de la Reforma? Por eso nos parece conveniente, antes de entrar en la reforma del rito, que podamos repasar para los que lo conocemos y conocerlo para aquellos que lo desconocen, y de esa manera tener una noción de lo que había y cómo se administraba el bautismo, para entonces por contraste ver lo que ha sucedido con este terremoto después del Vaticano II. ¿Qué había, qué hay, decimos nosotros, en el bautismo tradicional? Primeramente, hay una interrogación de los padrinos, en nombre del ahijado, sobre lo que le van a pedir a la Iglesia y la finalidad de eso que le van a pedir. Luego tiene lugar el primero de los 3 pequeños exorcismos, soplando 3 veces en forma de cruz sobre la cara del bebé. A continuación hay una doble signación, se hacen 2 señales de cruces, una en el pecho y una en el corazón.
para disponer y preparar al bebé, al alma de este niño o de esta niña, a recibir la fe y a ser ya templo, como dice la oración, de Dios. A continuación, hay una oración para pedir la conformidad del obrar que debe tener este niño con las verdades reveladas para poder salvarse. Luego, hay una primera oración con una imposición de las manos. Siempre la imposición de las manos es un gesto, como lo tomaba nuestro Señor, para pedir esa asistencia del Espíritu Santo, para recibir una gracia. Aquí, romper la ceguera intelectual con la que nacemos luego del pecado original, la liberación de la influencia diabólica, la participación de la sabiduría divina para llevar una vida virtuosa, alejado de la corrupción de las pasiones. E inmediatamente, la gustación de la sal exorcizada, para haberse preservado de la dicha preservado de esta corrupción, mediante la oración y de esa manera poder alcanzar una vida virtuosa, alejada del pecado. La sal sirve para dar gusto a la comida. Y en los países, en las regiones donde hace mucho calor, por lo menos en mi patria, en Argentina, es común que los gauchos, cuando tienen varias jornadas de trabajo y poco van a volver al rancho, salen la carne al sol, la secan y de esa manera pueden tener un alimento que no se corrompa más allá del calor y de las inclemencias del tiempo. Pues en el orden espiritual, la sal exorcizada provoca ese doble efecto: dar gusto por las cosas de Dios. ¿Y qué sucede? Cuando uno tiene gusto por las cosas de Dios, se ve atraído por Él y se aleja de lo que no es Dios. ¿Y qué no es Dios? El pecado. Entonces, la sal exorcizada me da ese gusto por las cosas divinas y en consecuencia me aleja del pecado, que es la corrupción del alma. Asimismo, va a tener una conjuración al demonio en nombre de la Santísima Trinidad por segunda vez, imperándole que no se atreva a profanar la señal de la cruz que se ha dado sobre la frente del bebé. Con, inmediatamente después, una nueva imposición y oración pidiéndole a Dios, pidiéndole a la piedad divina, que lo ilumine, que lo limpie, para ser digno habitáculo de la gracia, y así tenga una fe firme, y no débil, endeble, un recto consejo, es decir, que pueda obrar con prudencia y una doctrina santa. ¿Qué más se puede pedir para aquel que va a ser un hijo de Dios? Miren lo que va haciendo la preparación. Luego se ingresa en la iglesia, puesto que todas estas primeras ceremonias han tenido lugar afuera. Ya veremos por qué. Se ingresa en la iglesia bajo la estola del sacerdote, que se la coloca sobre la cabeza, motivo por el cual el niño va a entrar protegido por la iglesia, a pesar de que todavía él no es fiel de ella. Se va a rezar el credo como síntesis de nuestra fe, luego la oración enseñada por nuestro Señor, el Padre Nuestro, para inmediatamente, el tercer y último de los exorcismos o conjuraciones al demonio, de manera de que se aleje, de manera de cortarle los tentáculos de la influencia que pueda llegar a tener sobre el cuerpo
indirectamente sobre el alma, y de esa manera el niño pueda verse liberado de su influencia y que el Espíritu Santo pueda morar en él. El sacerdote va a tocar con su saliva la nariz y los oídos del bebé, recordando aquel milagro del Señor cuando le soltó el impedimento al sordomudo, que con su saliva le tocó los oídos y la lengua, diciéndole en griego éfeta, que significa abríos, que se le puedan abrir los oídos para escuchar, para entender la voz de Dios, y de esa manera cumplirlo con lo que sería la soltadura, romper el impedimento y que se suelte la lengua, el obrar, que rece, que profese la fe, que obre cristianamente. Los padrinos van a hacer la triple renuncia al demonio, al mundo y a la carne, en nombre del bebé. Se lo va a ungir con el óleo de los catecúmenos, exorcizado ese óleo el Jueves Santo por el obispo, y se lo va a ungir en el pecho y en la espalda, para que esté preparado con ese óleo exorcizado a que el demonio lo va a venir a atacar de frente como de atrás, a traición. Los padrinos hacen una profesión nueva de fe, recitando el credo en nombre del ahijado, y se le va a preguntar si realmente quiere ser bautizado, y ellos van a responder: sí quiero. Ahí sí tiene lugar el santo bautismo, para luego concluir el rito bellísimo con 3 sacramentales. El primero se lo va a ungir en la frente con el óleo que luego el obispo utilizará en la confirmación del Santo Crisma para reafirmarle esa fe. Luego tendrá lugar la vestidura blanca, que dice la oración, que acompaña la oración al rito en suma coherencia, como todas las anteriores, que debe llevar este nuevo cristiano, templo del Espíritu Santo y miembro de la Iglesia, heredero del cielo, a condición de que, al llegar al uso de razón, lleve una vida limpia, inocente, alejada del pecado, blanca como esa vestidura. Y entonces sí, concluye con el rito de la candela, de la fe, de esa luz que me ilumina en la tierra para no tropezar en el pecado y de ese modo alcanzar el camino de la vida eterna. Normalmente también nosotros tenemos la costumbre de terminar con una consagración del bebé a la Santísima Virgen María por un acto de devoción a ella. Todos estos ritos, estos sacramentales que acompañan estrictamente al sacramento de la ablución del agua que se derrama sobre la cabeza del bebé con las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, va a tener una teología que los sustenta. Hay un fondo doctrinal y no solamente un mero número, acumulación de oraciones, de ritos. Hay un sostén teológico. ¿Cuál? Veamos. En primera instancia, la liturgia nos enseña, a través de sus ritos, nuestra fe, lex orandi, lex credendi. La existencia, el pecado original, el alejamiento de Dios y la necesidad de la fe para salvarse. Por eso empieza el bautismo, así lo pide la rúbrica, fuera de la iglesia, en el atrio de la iglesia y no adentro.
para recordar que por el pecado original quedamos alejados de esa amistad con Dios, para recordar que el puente se rompió por el pecado original, que es una verdad de fe, y no un mito, y no un cuento medieval. En segunda instancia, y de la mano, ¿por qué vino el pecado original? ¿Por qué se rompió esa amistad? ¿Por qué actuó el demonio? Otra verdad de fe. El demonio no es otro cuento de la Edad Media. No es un tabú para asustar o para hacer un placebo espiritual. El demonio es una realidad. El infierno también. Y el camino para condenarse es la vida fácil. Y el bautismo, en su rito tradicional, es muy claro, es muy profundo. Reitera la existencia del demonio como la influencia que tiene sobre la materia y cuán deseoso está de tomarnos cautivos a pesar de la redención. Y así pues, esta triple conjuración o estos tres breves exorcismos, que son acciones, son oraciones deprecativas, en donde se le conjura al demonio y no es una oración en donde se haga una mención de él o una súplica al cielo para verse liberado. No, es una conjuración. Y conjuración no es otra cosa que, en nombre de Dios, increpar al demonio para que se aleje. Es bien imperativo. Asimismo, entonces, y en tercer lugar, no solamente se nos recuerda la existencia del demonio, no solamente se nos hacen los tres pequeños exorcismos, sino que se da la gustación de la sal exorcizada y no solamente bendecida, cuyo significado lo hemos explicado recién, para por fin ungirnos con un óleo exorcizado también, de tal manera de munir, proteger al niño lo más que se pueda de esta tremenda realidad, como nos dice San Pedro, que el demonio anda rondando, buscándonos por dónde nos puede morder para llevarnos al pecado y con él arrojarnos en el infierno, en donde él está. La tercera gran verdad teológica que hay en juego es la necesidad de llevar una vida cristiana, de combate contra el mal, de combate espiritual, de esforzarse por la virtud en orden a la salvación, para lo cual la Iglesia exclama éfeta, abríos, despertaos, sabed reconocer la voz de Dios para obrar en conformidad y no para hacer como el monito que no ve, que no escucha ni que habla. No, la coherencia de lo que pensamos con lo que obramos. Y así entonces, por fin, la importancia de la presencia de los padrinos, los que van a ser de padre y de madre en el orden espiritual. Y fíjense una cosa, en el orden civil no se pide sino que venga el papá, la mamá, el niñito, para inscribirlo y que él tenga ahora su documentación, su cédula de identidad. La Iglesia, sin embargo, quiere que haya un padre y una madre
por la preocupación que tienen que ese niño se salve. Y entonces viene a reforzar con un segundo padre, esta vez espiritual, y una madre espiritual, para que ayuden y que velen y que tengan esta preocupación de ayudar a este ahijado a alcanzar las moradas eternas, para lo cual están las condiciones, los requisitos y la vida que lleva. Pues bien, todo esto lo tenemos en el rito tradicional. ¿Qué pasó después del concilio? ¿Quedó todo igual? Lamentablemente no. ¿Qué nos dice Aníbal Bugnini, Monseñor, factor de la reforma litúrgica de todos los sacramentos, de la misa? ¿Cuáles son sus recuerdos? ¿Qué escribió en su libro? Partiendo siempre de la base de que se había perdido la autenticidad y que los ritos no iban de la mano de las oraciones, que había una suerte de desigualdad. ¿Qué dice? El trabajo no fue fácil, no, ni tampoco breve. Lo que se tenía era un rito del bautismo adaptado del de los adultos. El niño era interrogado directamente sobre lo que le pedía la Iglesia, si renunciaba y si creía, como si el niño pudiese asumir los compromisos o responder a las preguntas. Imagínense cómo empieza y cómo va a empezar ahora. Claro, como el niño es incapaz, entonces esta suerte de preguntas parecen inapropiadas. Las oraciones hablaban del progreso de la fe, los exorcismos se repetían, porque pertenecían a los antiguos escrutinios y ciertamente no correspondían a la condición del niño. Los experimentos que se fueron realizando a partir del año 1964 sobre las posibilidades de un nuevo rito bautismal confirmaron la validez de la estructura del rito y de los principios generales de ahora en más. División, disposición de las partes, celebración común para varios niños y la participación, aclara, de la madre en particular. A este respecto, en la nota se lee: porque el rito pone de relieve la responsabilidad de los padres y exige su compromiso de educar a su hijo en la fe. Es por lo que se pide la presencia de la madre. Esto iba en contra de cierta sensibilidad de algunos ambientes educados en la preocupación por bautizar a los niños recién nacidos lo antes posible. Esto lo dice él. Esto iba en contra de cierta sensibilidad, parece que se tratara de sensibilidad y no de teología, de algunos ambientes, algunos, y no de la cristiandad entera, educados en la preocupación por bautizar a los recién nacidos lo antes posible. Esto lo enseñaba claramente el Código del 17. Esto tiene un fondo teológico, porque era así, y no una mera sensibilidad.
¿Y por qué era así? Porque si el niño se muere sin el bautismo, se queda sin el cielo. No entra en el cielo. ¿Por qué? Porque nace con el pecado original. ¿Y dónde va? Al limbo de los niños. Por eso es que la Iglesia tiene la preocupación y decía quam primum. Es decir, cuanto antes. Eso era ley universal para la Iglesia en todo el orbe y no era una sensibilidad, porque respondía a una teología del pecado original cometido por Adán y Eva, verdades de fe. En cambio, Boniño va a decir, el nuevo ritual da como norma general que el bautismo se celebre en las primeras semanas después del nacimiento de los niños. En las primeras semanas. ¿Cuanto antes? No, tranquilos, en las primeras semanas. Continúa. Esto lo reclama la exigencia de preparar debidamente a los padres y a los padrinos, de modo que la celebración del bautismo no se reduzca a un acto administrativo o convencional, sino que también tenga en cuenta la incidencia de las familias. O sea que para que los padres entiendan la importancia hay que esperar que el niño nazca, porque antes no se lo puede preparar. Y para que los padrinos entiendan la función hay que esperar a que el niño nazca, porque antes no se lo podría preparar. Una burla más, un desprecio a lo pasado por un deseo de novedades en lo presente. Es lindo recordar lo que fue la historia de nuestro fundador, de nuestro venerado fundador, Monseñor Marcel Lefebvre. ¿Cuál era la costumbre de la mamá? De la mamá. ¿Cuál era la dicha de la mamá? La mamá de Monseñor, cuando tuvo sus hijos, ella no estaba preocupada en si podía asistir o no a la iglesia para el bautismo. Ella tenía una costumbre. Tenía a su hijo, ella se quedaba en el hospital recuperándose y su esposo con el resto de sus hijos o con su familia iban a la iglesia parroquial, bautizaban al bebé y se lo traían luego a ella bautizado. Y así Monseñor fue bautizado al día siguiente de su nacimiento, quam primum, porque a veces pasa la muerte blanca y se lleva un niño de la manera menos pensada. Si pasara, mi hijo está bautizado, es un angelito y se va al cielo y no queda sino privado de él. No es una sensibilidad, es una razón doctrinal. Así pues, entonces, cuando se presenta este rito al Papa Pablo VI para que sea aprobado, él en febrero, el 19 de febrero del 69, le va a dar algunas observaciones. ¿Y cuáles son las observaciones? Dice Bugnini, fueron 3 observaciones del Santo Padre. La primera, Nihil dicitur de peccato originali. No se dice nada en este nuevo rito sobre el pecado original. Llamativo, ¿no? En segundo lugar, y entre preguntas, ¿la presencia de la madre no va a retardar el bautismo? O Pablo VI también tenía una sensibilidad a algo que no sería conveniente. Y en tercera instancia, ¿y los padrinos?
qué objeciones viscerales, ¿no? No obstante, el Papa Pablo VI da su aprobación final de tal manera de que pueda tener el imprimatur. Y va a decir las crónicas que el decreto de promulgación había sido fijada para que entrara a vigor en septiembre del 69, pero se tuvo que retardar por las traducciones. Entonces, por decreto del 10 de julio del 69, la Sagrada Congregación para el Culto Divino fijaba como fecha la Pascua del 70, 29 de marzo. Veamos, después de esta pequeña reseña sobre el historial, el contenido. La introducción general del bautismo. Va a exponer aquí los principios rectores. A saber, el bautismo debe ser adaptado a la situación real del niño. Los niños son sujetos del sacramento, pero se tiene en cuenta su situación real y por eso no se les interroga como si fueran capaces de responder. El rito se dirige a ellos directamente cuando las palabras tienen verdadero sentido al declarar su acogida en la comunidad. Y esto va a ser clave, tal como lo pedía el principio general. La importancia, la acogida, la influencia, la presencia de la comunidad religiosa, los fieles, el pueblo cristiano. En segundo lugar, el papel de los padres y de los padrinos, que se pone de relieve por encima los padres de los padrinos, que le sorprendía incluso al mismo Pablo VI. Los padrinos van a quedar simplemente para secundar a los padres en caso que les falten. Son ahora los mismos padres los que llevan el niño a la fuente bautismal y los que reciben el cirio encendido. Los padrinos quedan completamente relegados. Incluso Buniñe nos cuenta qué pasa si hay padrinos no católicos o a qué culto pueden llegar a pertenecer, y hay todo un conventillo que se armó ahí con dimes y diretes para evitar acepciones de personas. La celebración comunitaria debe ser preferida a la privada y normalmente tiene lugar en la iglesia parroquial. No debe faltar la comunidad parroquial, vuelve a insistir. Ella participa activamente con su acogida, escucha la palabra y la profesión de fe. Por lo demás, el nuevo rito pone de relieve que el bautismo es el momento sacramental. ¿De qué cosa? ¿Qué nos dice? De la incorporación al pueblo de Dios. Este significado ya aparece en el rito inicial y se expresa en la fórmula de la unción con el Santo Crisma, como miembro del pueblo sacerdotal, profético y real. Y como nota, agrega, contra este principio de la celebración comunitaria, y preferentemente en la propia iglesia parroquial, existen algunos lugares en donde hay prácticas y costumbres que fomentan las celebraciones privadas o familiares, en las clínicas o en algunos santuarios. Hasta en el concilium se percibía un eco de esto. La mayoría, sin embargo, afirmó que la celebración comunitaria es exigida por razones teológicas. No aceptarla es egoísmo familiar que hay que combatir. Ahora entonces nos encontramos con una teología
que sustenta la celebración comunitaria, cuando lo que prima es que el bebé, con gente o sin gente, el bebé sea bautizado para salvar el alma, y no la presencia de la comunidad cristiana. Afirmar algo contrario a esta novedad tiene el mote discriminatorio egoísmo familiar. Insistimos, estas cosas están en su libro de la Reforma Litúrgica. Él nos va contando los entremeses que se fueron sucediendo. Y por fin, el carácter pascual, siempre el misterio pascual de esta misericordia de Dios, diríamos sin límites, de una misericordia que se entrega por el hombre en amor del hombre y que pronta a dar, pero ajena a exigir, y por lo tanto, dentro de esta concepción del misterio pascual, en esta bondad de Dios tan grande, se diluyen las nociones de reparación, de ofensa a Dios por el pecado, a la justicia divina, y la condenación, el infierno. Baste no ser recordar aquella frase de von Balthasar, ¿no? Si el infierno existe, está vacío. No, el infierno existe y no está vacío. Y la Virgen de Fátima se los mostró a los niños en el 17, para confirmar una verdad de fe, la existencia de ese lugar de castigo, para aquellas almas que mueren en pecado mortal. Pero claro, esta teología no encaja con la modernidad. La estructura del rito, ahí sí ustedes posiblemente no hace falta ni que se los explique, porque han asistido muchísimas veces. Viene la acogida, en primer lugar, de los niños. Los padres entonces presentan a los niños y el sacerdote les pregunta a los papás, no a los padrinos, lo que vienen a buscar, pero primero quiere saber cómo lo van a llamar. Entonces ahora se pregunta cómo se va a llamar el niño y después qué le vienen a pedir a la iglesia, cuando al fin y al cabo también hay una suerte de diálogos que aparentemente antes eso no correspondía con la psicología de un bebé. Con una posibilidad como es ahora, que todo es múltiples choice, se pueden responder muchas cosas: la fe, la gracia de Cristo, la entrada en la iglesia o la vida eterna. Así lo plantea Bonini. Va a aclarar que esta petición sea ahora delante de la comunidad cristiana, de los fieles, para luego una asignación, se lo va a hacer una señal de la cruz en la frente del niño, primero el sacerdote y ahora una novedad, los padres y luego los padrinos. Hay una multiplicación, cuando se busca una simplicidad, hay ahora una multiplicación de señales de cruz sobre el bebé. Algún padre, dice Bonini, objetó que este signo de la cruz hecho por los papás es difícil, extraño y nuevo, pero se trató de una impresión momentánea, porque se determinó que ese rito iba a tener que estar. Por lo tanto, el sacerdote va a tener que decir que la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. Una vez más, la importancia, la necesidad de que tiene que estar la comunidad. Dios Padre te recibe con alegría. La comunidad cristiana te recibe con alegría y se insiste. Va a venir la celebración novedosa
de la palabra que carecía antes de existencia y de lugar en el rito tradicional. La misma Congregación para la Doctrina de la Fe insistió en 2 ocasiones que se dejara, en todo caso, una liturgia de la palabra para ciertas ocasiones. ¿Qué dice Monseñor Buñini? La petición de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, ni más ni menos. La petición no fue atendida y con ventaja para todos, puesto que las dificultades que se aducían resultaban fácilmente superables. Esto lo había pedido la Sagrada Congregación tanto el 24 de julio del 69 como el 8 de febrero del 73. Luego va a venir las llamadas ahora y modernas plegarias universales con las letanías y las invocaciones. 5 invocaciones. Va a decir Buñini, la oración universal y la letanía concluyen con una oración de exorcismo y de unción pre-bautismal. Oración de exorcismo, pero no exorcismo. No conjuración. Pedido a Dios de protección, de liberación. Para lo cual se dice que había que eliminar el concepto así de los exorcismos, toda expresión que pudiera sonar mal a los papás de los niños. Y como nota, nos dice, las conferencias episcopales pueden disponer que la unción prebautismal sea omitida, con el óleo de los catecúmenos exorcizada. Otra dificultad, agrega, surgió luego por la disminución de los exorcismos, suscitando una controversia sobre el pensamiento de la Iglesia acerca de la existencia del mismo demonio. La celebración del bautismo, entonces, los niños se indica que van a ser bautizados en la fe de los padres y de la comunidad cristiana, nuevamente. Para las renuncias al demonio, al mundo y a la carne, nos dice, se proponen 2 textos, el tradicional y uno nuevo, redactado con una terminología más actual y para hacer más comprensible expresiones hoy obsoletas, como pompas y obras del diablo. ¿Qué tiene esto de obsoleto? Obras del diablo. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Pero sin embargo, es lo que leemos. Algún obispo del concilium, pone como nota, había preguntado si era necesario conservar la renuncia al diablo. ¿Será que se cree en el diablo o ya no? ¿Cómo se va a preguntar eso? Claro que hay que renunciarlo. La respuesta fue que esa era una práctica antiquísima. Es necesario para expresar la ruptura del paso del diablo al Dios, unos afirmaban. Es la comunidad de los adultos lo que se compromete uno. Pero también se sentía la necesidad de decir algo más adaptado a nuestro tiempo. Ciertamente, cita, no se deben suprimir las renuncias, pero dudo, dice el cardenal Pellegrino, pero dudo de que las fórmulas de Tertuliano sean adecuadas a nuestros tiempos. Claro, lo dice lleno de ironía. Y se pregunta, ¿no sería mejor en nuestros días usar una fórmula más positiva? Así pues, el niño es presentado por sus padres.
La oración que acompaña entonces a la unción tradicional con el crisma es ligeramente retocada y se menciona al pecado original, del cual ha sido liberado el bautizado. Pero Buñini agregaba: son demasiados los progresistas contrarios a esta verdad de fe. Él mismo lo dice, es lo que vemos en el nuevo rito. Concluye esta parte con el éfeta, cuya oportunidad de realizarlo debe juzgarlo la conferencia episcopal. Sobre la gustación de la sal, ¿qué sucedió? ¿Qué nos dice? ¿Por qué la quitaron? Hubo un debate parecido sobre otro elemento abolido, el de dar la sal exorcizada a gustar, que tanto llamaba la atención a los fieles. Algunos hubieran querido conservarlo como facultativa, como por ejemplo Monseñor Martimor. Pero los peritos no veían una justificación plausible y no consideraron prudente, entre comillas, establecer distintas prácticas que causarían confusión entre los fieles. Por lo tanto, no se lo contempló, bajo ninguna excepción. Termina el rito del bautismo con unas oraciones y un canto a Nuestra Señora. Cuando se contemplan la formulación de los otros bautismos, simplemente, por ejemplo, el caso de urgencia, o cuando hay un gran número de bautizados, entró en juego de lleno la posibilidad de que fueran fieles que puedan hacerse cargo de la celebración. Y así pues, entonces, surgió un cierto problema, porque en parte del rito bautismal, en vez de tomar el agua bendecida la vigilia pascual del sábado santo, cuando termina el tiempo pascual se prevé que se pueda bendecir el agua, pero un fiel no lo puede eso hacer, porque no tiene el poder. Y entonces empezó una suerte de confrontación. Y nos dice Buñini sobre esto: la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe del 6 de marzo del 68 contestó negativamente por tratarse de casos esporádicos y por razones doctrinales. La decisión de este dicasterio se basa también en la viva preocupación. 68. Sagrada Congregación para la Fe. ¿Cuál? De que tales concesiones a los laicos lleven progresiva e insensiblemente a difuminar la diferencia existente entre el sacerdocio común y el ministerial, como si se tratase de una diferencia de grado y no sustancial. Imagínense. Pero si la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe no hubiese intentado poner algunas trabas, si se hubiese dejado a la absoluta concesión de los reformadores, ¿con qué nos hubiéramos encontrado en el día de hoy? Si ya el nuevo bautismo nos preocupa por el vaciamiento que tiene, ¿qué hubiera sido si hubieran actuado a sus anchas sin freno alguno? Así pues, entonces, y ya para ir cerrando la charla de este día, como juicio moral conclusivo, ¿qué podríamos decir? En síntesis, si comparamos ambos ritos, el rito tradicional y el rito nuevo, nos encontramos con un rito moderno que ha sufrido supresiones
2, modificaciones. 3, innovaciones. Supresiones en primer lugar. No se comienza ya fuera de la iglesia, figura del pecado original y de la enemistad del hombre con Dios. Tampoco el sacerdote coloca la estola bajo su cabeza al ingresar, figura de la protección sacerdotal de la iglesia como prolongación de la obra de nuestro Señor en la tierra. Se han eliminado los 3 exorcismos, esas conjuraciones al demonio, quedando solo una oración deprecativa. Se ha eliminado la gustación de la sal exorcizada. Ha quedado optativa, pero prácticamente en la práctica, en muchísimos lugares, ya quedó suprimida, la unción con el óleo de los catecúmenos, el óleo exorcizado, y asimismo con el éfeta quod est ad aperire. En segundo lugar, las innovaciones. Una liturgia de la palabra, de sabor típicamente, como lo hemos visto en el rito de la Santa Misa, protestante, evangélico, de origen luterano. En segundo lugar, las oraciones universales para los fieles y las letanías. La tercera innovación importante es la presencia, la insistencia, poco falta la súplica de que tiene que estar la comunidad eclesial, a quien se hace delante de ellos esa profesión de fe. Y por fin esta bendición del agua, habiendo pasado el tiempo pascual. Si nos vamos a las modificaciones, los padres ocupan el papel de los padrinos. Cuando Santo Tomás, vale la pena leer lo que habla sobre los padrinos, sobre la necesidad, sobre lo que representan, sobre la influencia. Asimismo, la acogida de los niños y de tener una asignación ahora también por los papás y los padrinos. Los padrinos ya no están en contacto físico con el ahijado en el momento de la regeneración espiritual al caer el agua sobre la cabeza. ¿Qué enseña la Iglesia? Que enseñaba que así como de un hombre y de una mujer surge la vida natural, del contacto físico de un hombre y de una mujer con el niño surge el parentesco espiritual al ser regenerado a la vida de la gracia. Y de ahí venía, en ese parentesco espiritual, también el impedimento canónico. Pero ahora los padrinos son más bien nominales, pero no contraen con el ahijado ese vínculo que se contraía anteriormente. De modo tal que en el orden teológico vemos cómo el misterio pascual aflora en su reforma, como la liturgia de la palabra tiene su fuerza y su origen en este protestantismo, como el sacerdocio ministerial va quedando disminuido por el común de los fieles, cuán vital es la importancia del pueblo de Dios, de la asamblea, en la celebración del rito, cuán clara es la intención de sepultar el pasado, de desacreditarlo, de menoscabarlo, por las fórmulas inventivas, cuán poco se cree ya en el demonio, cuán distorsionada es la idea de la misericordia y de la bondad de Dios. Y así pues, nosotros en la fraternidad tenemos la costumbre, cuando recibimos fieles
que tienen sus niños que han sido bautizados fuera, en el nuevo rito, tenemos la costumbre de, si no han llegado al uso de razón, son muy pequeñitos, les completamos con los exorcismos, con la gustación de la sal, con la unción del óleo de los catecúmenos, etc. Ya cuando tienen uso de razón, no. ¿Por qué? Porque ya pueden rezar, porque ya pueden resistir al demonio, porque ya con el uso de razón se pueden acercar al catecismo, a la comunión y a la confesión, y entonces ya tienen las herramientas para poder luchar en su temprana edad voluntariamente y conscientemente contra el demonio. Pero cuando todavía no la han alcanzado, por su pequeñez, le solemos completar el rito. Como decíamos al inicio, esta es la primera de las charlas sobre la reforma de los sacramentos, más allá de que hemos tocado el de la Eucaristía tiempo atrás, y en las próximas ocasiones estudiaremos juntos la reforma de la confesión, la reforma de la confirmación, la reforma de la extremaunción y con el resto de los sacramentos. Dios me los bendiga, la Santísima Virgen los proteja, y será entonces hasta nuestra próxima ocasión.